Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo aquí muy contenta de estar aquí en este espacio Asesoría Práctica, Proveedores Pro. Ya saben que este es un espacio justo para compartir información de valor, para traer a invitados que nos traigan pues mucha información al final del día, ¿no? Creo que esa es una de las encomiendas, acercarnos a ustedes, a grandes profesionales, para que pues puedan tener mucha información. Y bueno, hoy estamos de manteles largos. Hoy atravesamos el charco, literal. Atravesamos el charco. México, Francia, México, París. Ahorita ya nos dirá específicamente en dónde está, ¿no? Y hoy tengo el gusto y el honor de estar con Leticia Zárate. Ella es comunicóloga y ella nos platicará todas las cosas que hace, porque yo creo que dejarla en comunicóloga se quedaría muy poquito, muy cortito a todo lo que ella hace. Y hoy trae un súper tema, ¿no? Que es la famosa multiculturalidad. Mira, hasta que trabajo me cuesta decirlo. Muchísimas gracias, Leti, por aceptar esta entrevista, esta plática y que nos hagas un espacio por ahí en tu agenda tan complicada. Y pues qué emoción estar hasta allá, hasta el otro lado, hasta el otro charco. Exacto, el honor es mío, gracias por pensar en mí, Lorena, gracias por el espacio y la oportunidad de acercarme a su audiencia. La verdad es que siempre generar este tipo de contenidos y de conexiones, yo creo que ambas partes, ¿no? Aprendemos mucho y nos entusiasma porque justamente la multiculturalidad, como lo comentabas hace un ratito, que es lo que vamos a hablar, nos permite unirnos, abrir perspectiva y conectar con otros, ¿no? Y bueno, tanto de manera personal como en lo profesional, que hoy pues estamos más que interconectados. Y sí, benditas redes sociales, ¿no? Yo creo que fue una de las cosas que la pandemia nos dejó, o sea, si ya bien, ya existían, como que obviamente se potenciaron muchísimo y nos quitamos muchos sesgos de que no era posible hacer negocios, hacer conectes, hacer colaboraciones con personas que no estuvieran a lo mejor en tu mismo país, ya ni siquiera digas tú en tu misma, no sé, como ciudad. En tu mismo país era como, ay, ¿cómo voy a hacer negocio con alguien de Chihuahua? Imagínense, ahorita tenemos a Leti. ¿En dónde estás ahorita? ¿En París? ¿O en Francia? No, yo estoy en la ciudad de Toulouse. La Ok, ciudad de Toulouse está al sur de Francia y es la ok. cuarta ciudad más grande del país. Así es que estoy cerquita, a 2 horas más o menos de la frontera con España, más hacia el Mediterráneo, así es que pues es una zona privilegiada de viñedos muy bonita y le dicen la Mm. ciudad rosa. Ay, qué padre. Pero vean cómo gracias a esta conexión, a esta hiperconexión que a veces nos genera un poco de estrés, ¿no? De que todo el tiempo estamos en redes y demás, llegamos a grandes personas como Leti, que hoy nos va a platicar de ese temazo, que se me hace a mí súper importante. Te platico aquí, Leti, México, y seguramente tú lo sabes muchísimo, está atravesando este tema de la migración, ¿no? O sea, siempre ha sido un país que migra, pero hoy en día están llegando muchísimas personas de otros lugares, de otros países, algunos por necesidad, algunos por elección, pero al final del día estamos teniendo muchísima variedad y diversidad cultural cada día más dentro de nuestros negocios. Simplemente vas a tomarte un café y ya, dice mi mamá, ya aquí puro inglés, ¿no? Entonces, qué importante es este tema de la multiculturalidad y sobre todo a mí me encanta cómo lo llevas tú desde las ventajas, desde los beneficios que tiene todo el acercarnos a esta multiculturalidad. Mira, me cuesta otra multiculturalidad y aprovechar todos los beneficios que tiene, ¿no crees? Definitivamente, Lore, más, ¿no? Con las redes, como decías, estamos a un clic de distancia y mal haríamos de no aprovecharlo, ¿no? También considero que efectivamente el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años y no nos vayamos más lejos, de 3 años a hoy somos otros, el mundo es otro, ¿no? Las circunstancias de vida que a cada quien nos han marcado y también las circunstancias globales, por ejemplo, Ujú. pues por supuesto que han hecho esta apertura, ¿no? O a lo mejor a veces un poquito forzado, un poco como, ¿no? Pues no era lo que queríamos o no era lo que pensábamos, pero hay que darle. Y en final el tema de la migración, pues viene desde las épocas de las civilizaciones, ¿no? En que empezaron las civilizaciones en donde se empezaban a mover, ¿no? Los Ujú. pueblos, se empezaba a viajar, se empezaba a buscar, ¿no? El tema de las conquistas, de las colonias, y siempre ha habido intercambios al final de estas maneras de pensar, de hacer, de decir, ¿no? Pero hoy en día
creo que estamos en una sociedad súper informada, por supuesto, ¿no? A veces creo que hasta de más, ¿no? Porque no alcanzamos a procesar todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos. Sin embargo, creo que esto nos ha permitido ser un poco más flexibles, ir cambiando precisamente también esos paradigmas, ¿no? De decir, uy, el migrante, uy, la migración, verlo como un factor negativo hacia, ¿no? Hacia el país o hacia la ciudad o hacia el sitio en donde nos encontremos, sino todo lo contrario, como, bueno, sumemos lo mejor, ¿no? De tu mundo con el mío, de tu país con lo mío, de tus ideas, de tus creencias, por supuesto siempre bajo el respeto, ¿no? Porque todos tenemos una manera diferente de pensar y nos han educado efectivamente según nuestros entornos, según nuestras culturas, pero creo que es importante que se tenga muy en cuenta esa apertura, ¿no? De que al final en la diversidad está, yo creo que la grandeza de los pueblos, la grandeza de las ideas, ¿no? Y que los que somos emprendedores, empresarios, que nos gusta el tema de los proyectos y que nos estamos moviendo constantemente, pues enriquezca justamente esas ideas de negocio, ¿no? Me encantó como lo dijiste y creo que es fundamental hablar de diversidad, ¿no? Que es una es una de las cosas que hacen más rico la vida. O sea, imagínate que todo fuera igual, que no tuviéramos esa oportunidad de conocer, no sé, voy a hablar de algo muy específico, algún producto que esté en algún otro país, alguna fruta que hoy ya visualizas como, claro, es de México, ¿no? No es de México, gracias a esta multiculturalidad. Hoy tenemos a lo mejor esa oportunidad. Ay, perdón, aquí anda mi perrito y se emociona. Entonces, a veces, desde los pequeños detalles está esta oportunidad de mostrar la diversidad, ¿no crees? Correcto. Yo creo que la intención de aperturarnos, de abrirnos, y al final me pongo a pensar, ¿no? Cómo se han ido creando las civilizaciones, es justamente con aquellas personas que se han aventurado a ver otros mundos, a ver otras formas, a entender, ¿no? Otras maneras de vivir. Y en el tema, pues bueno, a lo mejor la migración, como decías, tiene muchas vertientes. No es fácil, ¿no? Que a quien le toca es complejo porque no muchas veces se migra con ese anhelo de migrar, ¿no? A veces hay situaciones sociopolíticas con situaciones complejas incluso, ¿no? De familiares que tienen que, ¿no? Generarse esta situación de que la gente tiene que salir y tiene que abandonar sus raíces o su lugar de origen, y eso es muy duro. Y por el otro lado, aún así, los que también lo hemos hecho de manera consciente, también lleva un proceso de mucha resiliencia, de mucha adaptación y de mucho, pues saber qué es lo que quieres y para dónde vas, aunque a lo mejor sea un sitio que efectivamente nunca has pisado. Entonces, ¿con qué mentalidad te vas a plantear el hecho de salir? Pues hasta de tu ciudad, ¿no, Lore? Hasta una mudanza, ¿no? Una Sí, por mudanza, aunque nos supuesto. vayamos de una colonia a otra, nos cambia la vida literal, porque ya no estamos en el mismo entorno, porque ya no tenemos a los mismos vecinos, porque a lo mejor la tiendita de la esquina a la que siempre iba ya no es a la que tengo que Sí. ir, ¿no? Y entonces esto sucede incluso en el mismo país. He tenido incluso la fortuna de vivir en varias partes de México y la verdad es que algo que nunca me imaginé, ¿no? Yo era una persona que, es más, nunca pensé ni migrar, ni moverme de mi zona. Y bueno, por azares del destino, así ha sido y lo he disfrutado, pero siempre bajo esa perspectiva del aceptar que es un proceso de adaptación y sacar lo mejor posible de esa experiencia y de esa vivencia, porque al final te enriquece, ¿no? El que sale más beneficiado es justamente esa persona que se permite hacer un cambio así de vida, ¿no? Ya sea de casa, de trabajo, de vecindario, de país, por supuesto, e incluso de profesión. Claro, y cuando entendemos que el cambio es lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no? O sea, que es permanente, que es constante,
yo creo que es parte de las cosas que dices, o sea, adelántate al cambio, avecínate al cambio, que no te dé miedo el cambio, porque a veces estamos tan ensimismados en que lo que conozco es lo correcto, lo que conozco es lo bueno, que nos perdemos esta oportunidad de escuchar otras culturas, de escuchar otras visiones, como decías, hacer negocios con otras culturas, qué interesante, cuánta información nos dan. Ahí tienes a los japoneses que tienen como hasta estos códigos llamémosle, de los buenos negocios que hacen, el tema de la palabra, o sea, muchas cosas que al final del día en otras culturas nos permiten, pues como le decimos aquí, ¿no? Las famosas buenas prácticas, o sea, tomemos las buenas prácticas que existen y ¿por qué no? O sea, también compartamos las que nosotros estamos haciendo, porque también creo que ese es otro, ¿no? Así, no, van a venir y sobre todo en México, pues tenemos un poco este tema de la conquista, ¿no? De que llegaron y nos quitaron y demás, pero creo que ya estamos en otro momento y como tú dices, hoy más allá de quitar, hoy suma, hoy el escuchar otros idiomas simplemente, o sea, antes, ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas aquí al centro de la Ciudad de México y parecía que tú eras el extranjero? No, o sea, ahora parece que hablas por allá francés, por allá inglés, por allá un idioma que sabrá Dios qué, y dices, wow, o sea, toda la riqueza que está trayendo esto, y por supuesto, pues los retos como empresario, ¿no? Porque muchos de ellos yo creo que al final del día es sumarse al cambio, sumarse a esta diversidad cultural y decir, claro que sí, o sea, vamos a tratar de hacer negociaciones y contrataciones justas y equitativas, pero al final del día, pues suma muchísimo esta diversidad cultural. Sí, y al final es la experiencia de vida y lo que te genera, ¿no? Precisamente enlazarte a un nuevo proyecto o a un nuevo ciudad, a un nuevo trabajo, a una nueva negociación. Yo creo que eso es lo que te va a, pues, a enriquecer muchísimo como persona y como profesional. Y hablabas tú de, ¿no? ¿Cuántos ejemplos podemos hacer simples de cuando nos atrevemos a probar algo que no es lo nuestro? Y a lo Sí, mejor nos ha pasado con probar hasta una comida, ¿no? sí, O claro. una verdura o una fruta que jamás habíamos, vamos a la, ¿no? Vivimos en la Ciudad de México, pero vamos a Chiapas y nos encontramos ahí con una maravillosa diversidad de frutas que nunca habíamos probado, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. atrévete a probar porque seguro que encontrarás deliciosos sabores, grandes experiencias y por supuesto, si hablamos de las personas y de este factor de la migración y de la integración, encontrarás de todo. Amigos, partners, parejas, vecinos, amigos para toda la vida y creo que eso es muy importante del momento en que tú decides vivir, ¿no? Como parte de una gran oportunidad, convivir con otras culturas u otras personas que no son tan afines quizás a ti, pero que en el fondo, por supuesto que te van a contribuir. Porque, como decías tú también, los beneficios no solo es lo que yo puedo aprender de ti, Ujú. sino seguramente habrá algo de mí que te puede a ti repercutir en mejor manera, ¿no? Y yo creo que la multiculturalidad hoy la tenemos que vivir, como decía yo, desde el respeto, desde que es una gran oportunidad y de aquellos que migramos por condiciones que hemos pues querido o que nos las hemos buscado, ¿no? Porque al final nada es gratis en la vida, uno se va haciendo el caminito también vivirlo con ahínco, con felicidad. A mí me pasa, Lori, bueno, claro, todos tenemos nuestro proceso, pero la primera vez que yo tuve oportunidad de salir del país, no Sí. lo hice con la intención de migrar. La verdad es que fue algo muy curioso porque yo nunca me planteé el migrar. Eh, claro que hubo momentos muy difíciles y que yo decía, ¿en qué momento tomé esta decisión? ¿Para qué? ¿No? ¿Y qué hago tan lejos de mi familia, de los míos, de mis tacos, de mis Sí, enchiladas, ¿no? claro, Eh, claro. Sin embargo, cuando, ¿no? Empiezas a aperturarte y empiezas a valorar a los otros, empiezas a valorar otras culturas, dices, es que esto es un regalo y es lo que me voy a llevar en la vida, ¿no? Estas vivencias, estas experiencias y por supuesto que haces grandes conexiones. Yo hablo mucho de la conexión, hablo mucho del acercamiento en las personas. eh, Me interesa desde hace mucho tiempo y aunque a lo mejor yo no era tan consciente, ¿no? Y hoy lo podemos
hablar o definir como tema de networking, ¿no? De vamos a hacer conexiones y vamos a interactuar con otros, no era tan consciente de efectivamente el cómo es que al sentarnos con otros y mostrar una escucha activa y estar receptivos a lo que el otro me pueda, ¿no? Sumar, Ujú. al final es un efecto multiplicador para ambas partes. Y así es como los que hemos migrado, creo que tenemos que vivirlo, ¿no? Como una gran oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Claro, aparte imagínate el hecho de simplemente de pensar, ¿no? El día que a Lorena se le ocurra ir por allá donde tú estás, o sea, el conocerte, el hacer como realidad estas conexiones ahora ya personales, yo creo que todavía se siente aún más la emoción. Y dijiste algo bien importante, ¿no? Tener la apertura de decir, vamos a escuchar, vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos compartir, porque de ahí es donde salen los grandes proyectos, las grandes alianzas. Pensemos cuántas empresas, en este caso, por ejemplo, han llegado a México, que no son empresas mexicanas, pero han apostado por el mercado mexicano y cuántos negocios y cuántos empleos dan también. Entonces, está de los dos lados, ¿no? O sea, como esta parte de que hay muchas empresas que migran porque les gusta, porque conectan con el mercado mexicano, porque nosotros conectamos con sus productos o servicio como mexicanos, pero también todos los beneficios que trae a la comunidad, ¿no? O sea, cuando digamos, las grandes empresas migran, todos los beneficios que trae. Y cuando decides como individuo migrar, híjole, yo me quito el sombrero porque de verdad es de valientes hacerlo. Como dices, hay que ser muy resiliente para dejar atrás, pues, que si los tacos, que si las enchiladas, que si tu familia, que si el Día de las Madres, que si estas cosas que, pues, que son las que se extrañan, ¿no? No creo que a lo mejor se termine de extrañar la casa per se, ¿no? O sea, lo material, sino la gente, las tradiciones, las costumbres. Pero bueno, al final del día, seguramente allá ya tienes nuevas tradiciones, nuevas costumbres, nuevas alianzas, porque aparte tú, Leti, o sea que tú haces alianzas por todos lados. Me encanta saber que hoy nos traes a la mesa este tema de la importancia de vivir la multiculturalidad desde el respeto al otro, desde el respeto a ti y desde esta apertura de poder compartirte y compartir, que el otro pueda compartir contigo. Sí, Lore, definitivo. Y les quiero compartir que, de hecho, mi primer emprendimiento que tuve fue en España Ujú. con una comercializadora de productos mexicanos. Ok. Y fue muy curioso porque al principio sí, mi idea era como, bueno, vamos a vender tortillas y nopales y chiles jalapeños al mexicano que vive acá, de este lado del Ujú, charco, ujú. ¿no? Y por supuesto que se dio y fue un público muy importante, ¿no? Y clientes importantes que salieron de, pues, todo ese movimiento. Sin embargo, al poco tiempo yo me di cuenta de decir, bueno, cierto, soy una extranjera, cierto, soy una mexicana aquí, ¿no? En medio de muchas maneras de pensar y de ver, de hacer. Y dije, a mí me gustaría que el otro supiera de mí desde mis raíces, efectivamente, ¿no? Y aquello que era un negocio de venta de latas y de botes y de bolsas, porque todos eran productos, pues sí, empacados, enlatados. eh, lo que yo me propuse era, pues demos a conocer la diversidad, las tradiciones, los usos y las costumbres de los mexicanos, ¿no? En ciertas festividades del año y pues todo lo que al final nos conforma efectivamente como cultura. Y entonces ese proyecto de ser una tienda pequeña fue creciendo, es verdad, se volvió distribuidora y bueno, hubo, ¿no? Varias vertientes, se diversificó muchísimo el negocio, pero la esencia era yo mexicana, te enseño a ti alemán, austriaco, Qué español, padre. catalán, ruso, inglés, a comerte una quesadilla, ¿no? O a saber lo que es un tamal. ¿Y por Ok. qué comemos un tamal el día 2 de febrero? ¿Y cuáles son los orígenes de, como decías tú, ciertos ingredientes que adoptamos las culturas que no son a lo mejor endémicos de nuestra tierra, sin embargo, los hemos ido adaptando a nuestro paladar y a esas usos y costumbres, ¿no? Entonces, fue un experimento, y hablo un poco así como experimento de manera un poco coloquial,
Muy interesante porque efectivamente la gente iba a comprar esa tradición o esa costumbre. Ok. No era de, vengo por una lata, Ujú. vengo para que me expliques cómo utilizo esta lata y cómo es que tú le das significado y valor en cuestión de tu cultura, ¿no? De tu, pues sí, de tu día a día y de lo que tú eres como mexicana. Y entonces, resaltar la identidad cuando tú estás lejos de tu tierra, cuando estás en un país desconocido, digo, desconocido porque, pues efectivamente, ¿no? Llegas como ¿De un qué para extraño, dónde? Claro. al Sí. tiempo te vas adaptando y por supuesto que haces, como digo, se dice, ¿no? La familia escogida, yo hoy por hoy soy muy afortunada porque logré hacer una familia, ¿no? Gente de muchas naciones que se volvieron en mi círculo más cercano. Sin embargo, era como ese reto de decir, a ver, quiero enseñarte desde la identidad mexicana cuál es el valor del maíz, del chile, ¿no? De los frijoles, etcétera. Y entonces, eso para mí me volvió en un proyecto que siendo esta tienda, ¿no? Fue creciendo, se fue diversificando efectivamente, pero que me dio mucho más satisfacción precisamente siendo una mexicana en el extranjero que promovía su cultura en un sitio tan lejano, ¿no? Qué padre. Y esto de que te hablo, claro, yo empecé hace 18 años en ello. De hecho, no había nada, fui la primera, fue un poco ahí tema pionero, ¿no? En que yo abrí una tienda mexicana en Barcelona, fue donde surgió el primer proyecto. Y, y fue muy curioso porque, claro que te antepones a situaciones de, pues, a lo desconocido, uno como extranjero, porque estás con Ujú. unas leyes diferentes y no sabes cómo funciona la vida en el lugar. Y por otro lado, el que los demás quisieran escuchar y le dieran ese valor y apreciaran efectivamente la parte de mi cultura, ¿no? Entonces, fue muy bonito, fue muy enriquecedor y al tiempo me di cuenta que el principal valor de ese proyecto era justo conectar las formas de pensar, ¿no? Y sentarnos todos en una mesa compartiendo comida mexicana o compartiendo italiana o compartiendo japonesa, ¿no? O haciendo una pequeña fusión entre todos y decir, pues ahí está la diversidad y ahí está la riqueza de esta cena el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que cuando nos miramos y nos aceptamos entre naciones, entre personas, pues nos favorece muchísimo porque nuestra mentalidad, por supuesto que se abre, ¿no? Nos adaptamos y por el otro lado, crecemos mucho, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos esa visión siempre de que todos tenemos algo que decir, algo que aportar y que bueno, hoy hablamos aquí de multinacionalidad y hablamos de países, pero al final el tema de poner una etiqueta a un país no es por segmentarnos, ¿no? Sino precisamente por entender la riqueza de esos pueblos, ¿no? Con eso me quedaría. Wow, qué bonito, me encanta. Aparte me lo estabas platicando y yo imaginándome, ¿no? Como al final del día lo que llevas es la experiencia, es esta como el orgullo de ser mexicana, el orgullo de tus raíces y que a veces estando dentro no lo vemos, lo damos por hecho. Es así como de, pues sí, ¿qué tiene la gastronomía mexicana? Pues así es. No, o sea, sí, así es, pero es la gastronomía, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Leti, y muchas gracias por poner el orgullo, la cultura, el amor por ser mexicana, por poner el nombre de México en alto en otros espacios, que se den esa oportunidad de probar nuestros sabores, que vean que México es más allá de tequila y Cancún, porque muchas veces es lo único que se ubica, o el narco, desafortunadamente, estos temas complicados. Pero al final hay mucha información por compartir y yo creo que la gastronomía es una de las principales que nos une al otro, que decir así como, a ver, pruébalo y ya me dices si te gusta, y si te gusta, como que ya sientes que, oye, me gustó la comida mexicana, o la japonesa, o la italiana, como decías. Entonces creo que es una de las principales o de las primeras partes de empezar a abrirte, abrir tu paladar, abrir tus sentidos para conectar con el otro y tener grandes conexiones y tener grandes oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Completamente. Es así, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de ser quienes somos, ¿no? Hayamos nacido en el país que hayamos nacido y Sí. que creo que a todos nos corresponde precisamente vivir con orgullo, ¿no? Nuestra identidad y nuestras raíces. Y para mí en eso, ¿no? Radica mucho de la grandeza y de lo que por fortuna, ¿no? He podido hacer en los últimos pues casi 20 años, 18 años de mi vida, el poder conectar, ¿no? Con personas que efectivamente, pues uno no llegas a pensar ni a dimensionarlo, ¿no? Y hablábamos al principio de esta conversación de cómo es que con estas nuevas tecnologías, uniéndonos hoy a un clic de distancia, pues llegamos a conocer a personas que nunca nos imaginamos y que a lo mejor incluso eran nuestros vecinos estando, ¿no? Yo he Sí. conocido a personas que vivían en la misma colonia que yo cuando estaba, ¿no? En la casa de mis padres en México. Entonces es como, ¿en serio? ¿Cómo es posible que nos tengamos que haber venido del otro lado del mundo a encontrarnos, ¿no? Pero es así, y también hablabas tú de la ilusión de cuando uno conecta con el otro, si hay oportunidad, y como digo yo, si la vida nos permite reunirnos y encontrarnos cara a cara, desvirtualizarnos también, creo que hoy es un tema importante, es un Sí. tema urgente, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Yo al cabo de los últimos años que me he dedicado también mucho a generar contenido y estar en redes sociales, voy teniendo, ¿no? Esas oportunidades de, hace 2 semanas me pasó de una chica que conocí de Sevilla, me dijo, voy a estar en Toulouse. Y dije, ¿en serio? Me dice, sí, paso a verte. ¡Wow! ¿No? Entonces, es fantástico cómo cuando uno se apertura y efectivamente estás con esas ganas y ese deseo de realmente, ¿no? Hacer una conexión de valor, las cosas se dan y puede surgir magia, ¿no? Los seres humanos somos fantásticos y pues nuestra naturaleza es ser sociables, así Claro. es que busquemos esas conexiones y procurémoslas. Me encanta. Muchísimas gracias, Leti. No lo pudiste haber cerrado mejor y dicho mejor, el invitar a todos, primero que nada, a ser orgullosos de donde vengamos, porque nunca hay que olvidar nuestras raíces, ¿no? Nunca. Ni nuestro país, nuestra familia, ni nada, porque es parte de lo que nos hace. Y como empresarios también es bien importante porque es parte de ti, es parte de lo que estás creando, de lo que estás fundando, compartiendo con la gente que llega a tu empresa, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para darnos las gracias, ¿no? Ahorita que estamos en el mes patria, de patriota de aquí de México, dar las gracias a nuestro país por todas las cosas que nos da, por todos los negocios que nos deja hacer y también darle las gracias por todos los negocios que vienen, abriendo esta multiculturalidad, abriendo esta mente, haciendo sinergias, haciendo conexiones. Y me va a encantar tenerte en otro episodio, Leti, para que nos platiques de ese proyectazo que yo sé que tú tienes donde te permite conectar literal con personas de todas partes del mundo, si es que me lo permite, si quieres estar aquí de nueva cuenta con nosotros. Por supuesto, cuenta con ello, Lorena. Gracias por el tiempo y por esta oportunidad de efectivamente ser voz de algunos, ¿no? Ay, Migrantes que las hemos pasado también, lo que decía, no, efectivamente no es fácil, no todo es color de rosa, siento que son buenas oportunidades cuando se presentan de buena manera, pero pues también depende de uno, ¿no? Al por final todo supuesto. está en lo que uno quiere hacer y generar. Así es que, pues, gracias a ti nuevamente y por supuesto que si me lo permiten, aquí estaré con mucho gusto nuevamente. Claro que sí, Leti. Pues muchas gracias y gracias por estar allá conectada desde el otro lado de charco, por seguir poniendo el nombre de México bien en alto, seguir compartiendo nuestra cultura y que también nos sigas trayendo mucha información porque hay que seguir a Leti. Por favor, compártenos cuáles son tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir y conozca de todas estas culturas que también tú ya hoy pues conoces y estás bien inmersa en ellas. Gracias, Lore. Pues me pueden encontrar, estoy en prácticamente todas las redes sociales, sin embargo, las más activas es Instagram como Apapáchame BCN y el canal de YouTube Apapáchame Global. Ahí me pueden encontrar y bueno, en la parte ya más profesional y un poco más de formalidad del LinkedIn también, por ahí estoy como Leticia Zárate. Gracias. Excelente. Pues a buscar a Leti para que nos siga compartiendo mucha información de valor como lo hizo el día de hoy.
Muchas gracias, Leti. Gracias una vez más por estar aquí. Y acuérdense, compartan este episodio con aquel primo, tío, compadre, empresario que ahorita está así como que, ay, ¿qué onda con la migración? Compártanlo, vean todos los beneficios que tiene el aprender a ser multicultural, el aprender a respetar otras culturas para que también puedan respetar la tuya. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Gracias, Leti. Adiós.